En realidad, ya sobre el primer punto, sobre la relevancia de este libro, podríamos decir, coronel, que usted no escribió un libro, sino escribió dos libros. El primero, la primera parte, es un tomo sobre economía política, con una crítica al modelo neoliberal de desarrollo, que entiende esta nueva etapa en la que se encuentra nuestro país actualmente en términos de visión de desarrollo como una nueva etapa del estado depredador histórico en el que Guatemala se ha venido desarrollando. Y esta crítica al modelo neoliberal es detallada Claudia Arbenz ha indicado algunos de los elementos. Es realmente un libro que trae datos, que apoya con datos concretos argumentaciones alrededor de la naturaleza de los procesos políticos y económicos en Guatemala hoy, y en ese sentido es un libro muy importante. Pero tal vez no es esa la parte a la que por cuestión de interés personal y profesional me voy a referir, sino a la segunda. La segunda parte del texto del coronel Rubio es un libro sobre sociología política o inclusive sobre sociología militar. Es una crítica al rol de la institución militar en la vida política del país, tanto en su historia como en el momento actual. Y establece un diálogo entre los hechos históricos y con los hechos que se están ocurriendo en esta época contemporánea. Ambas partes están compuestas de una combinación de una argumentación apasionada, de datos concretos, sólidos, de fuentes reputables y sólidas, que le permiten al autor hacer una serie de interpretaciones en torno a el problema de las relaciones, mejor dicho, el problema del papel del ejército en la historia de Guatemala, el papel del ejército en la Guatemala contemporánea y lo que es necesario cambiar para evitar que exista una repetición de la historia, y muy interesante como lo plantea el coronel Rubio, que el ejército se vuelva a quedar solo frente a una serie de resultados de las funciones que tendría que cumplir como defensor de un orden social y económico injusto. Eso es fundamentalmente, y como militar lo menciona desde la perspectiva de la soledad en la que se deja al ejército en ese momento. Este es un libro claro, es un libro abierto, es un libro valiente, es un libro que toma y fija posición, y a veces una posición, como lo decía Raúl, notable porque no necesariamente es la posición mayoritaria o la que uno está acostumbrado a escuchar de oficiales militares en nuestro país. Es un libro que interpela al lector, pero que fundamentalmente es una apelación, es un diálogo, es una interpelación a sus colegas de armas. Y en muchos momentos es claro que el texto está estableciendo un diálogo con los militares que, como él, se encuentran en servicio activo en este momento. Y es un libro que enriquece el debate público alrededor del tema del rol militar en la democracia. Es un libro además inusual, y vuelvo a repetir el tema, porque aunque muchas de sus posiciones o las interpretaciones no necesariamente son en sí únicas, en el sentido de que no hayan sido escuchadas antes, tanto en la crítica política económica o en el tema de las relaciones civiles militares, sí son inusuales en la pluma de un militar que las presenta como argumentación ante otros militares. Tiene algunos valores que son importantes, que justifican la consulta de este libro. En primer lugar, rompe, como ya lo dijo Raúl, con el monopolio sobre una visión militar de la historia que se encuentra, por lo menos en el ámbito público guatemalteca hoy, concentrada en las manos de exoficiales del ejército, que son quienes argumentan esta visión, y que aparentaría estar fundada más en una preocupación de autojustificación histórica que en una preocupación por tratar de entender los retos que existen al futuro. Esta es una
Ese es un posicionamiento que arrastra la discusión sobre el rol del ejército en una Guatemala democrática a las polémicas y los arrastres de un pasado violento, en vez de plantearlo como un reto para el futuro de la construcción de un Estado democrático. En segundo lugar, plantea la existencia de la pluralidad de perspectivas militares y de militares en activo sobre el rol institucional y el sentido de la profesión militar. No podemos saber, no hay elementos para decir cuál es el alcance de esa pluralidad dentro de las filas militares, pero la mera existencia del libro y el hecho de que se refiera a otros colegas que, como él, están incómodos con el contexto, indica que hay una riqueza de palabras ahí. Y en tercer lugar, es un libro que plantea la necesidad de retomar el debate público en torno al tema de la función militar en una democracia y de desarrollar una política militar democrática mediante la cual se aborde de manera proactiva el desarrollo de una estrategia del Estado sobre la construcción de una institución militar que responda a las necesidades de un Estado democrático.